Entonces vamos a iniciar la conferencia de hoy día. Para nosotros es un gusto recibir al profesor Noé Sierra Romero. Él se graduó con nosotros en los años 90 en el programa de maestría. Entonces es de los primeros graduados en nuestro departamento. Y ha tenido una carrera destacada en el Instituto Politécnico Nacional. Él ha sido profesor de la UPITA, una de las unidades profesionales del Politécnico, que es vecino nuestro, está al norte. Y bueno, habrán visto las instalaciones de UPITA. Noé Sierra se graduó en la Universidad Autónoma de Puebla, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y luego hizo su maestría aquí con nosotros. Él ha establecido laboratorios, actualmente dirige los laboratorios emergentes de UPITA y nos va a presentar esta charla sobre laboratorios virtuales. Entonces, en esta modalidad, pues, se trata de hacer prácticas teóricas o teoría práctica. Ya nos dirá con precisión de qué se trata. Sí. Bueno, gracias Noé por participar. Sí, al contrario, gracias a usted, doctor, por la invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por asistir a esta charla. Tenemos una lista de asistencia de estudiantes. Y de una u otra manera, al final se van a dar cuenta de que los resultados que hemos obtenido hasta ahorita han sido una consecuencia de lo que hemos trabajado desde la universidad, aquí en Simvestab y en computación y en algunos otros departamentos con los cuales estuvimos cooperando, y esa consecuencia actualmente nos ha permitido saber hacia dónde puede ir la tecnología, hablando de integrar facilidades y cores computacionales con elementos de instrumentación, con elementos biométricos y algunos otros elementos que físicamente están instalados en laboratorios, aquí en Simvestab, en laboratorios de la UNAM, en laboratorios de la iniciativa privada, y cómo todo ello puede ser integrado para tratar de aprovechar de una manera los recursos, háblese de tiempo, dinero, y sobre todo dinero, que actualmente con las políticas estas de austeridad republicana, pues nos han dado en la torre, creo que a todos, y han tratado de copar de alguna u otra manera los desarrollos tecnológicos en general. Para entender un poco de dónde deriva todo esto, puse aquí un diagrama que considero que es lo que me ha permitido de manera personal o como parte de grupos de trabajo llegar a donde nos encontramos actualmente. En mi etapa formativa hay dos elementos importantes. La primera en la universidad, y comentaba hace un momento con el doctor Morales y anteriormente con el doctor Sergio Chapa, que realmente lo que me hizo llegar a Simvestab fue los profesores que tuve de sexto a noveno semestre. Todos ellos habían sido egresados de la universidad y estaban ya estudiando su maestría aquí. Entonces, el tomar clases con ellos, el ver un poco la visión que tenían, que no era una visión local, como la teníamos en ese momento en la escuela, y creo que a todos nos pasa cuando estamos en la universidad, como que nos falta que alguien nos abra el camino, nos abra la vista, de que hay otros elementos que son importantes y relevantes, y esos profesores, que son muchos, quisiera destacar al profesor Harold McIntosh, que creo que fue el que sembró la semilla, sobre todo de investigación, con respecto a temas que estudiantes en ese momento consideramos como casi no conocidos, pero que sin embargo nos dieron la oportunidad de entender todo lo que un estudiante mexicano puede hacer y que es equiparable a un estudiante de cualquier parte del mundo. En la parte de formación 2 llegué a
a Cinvestav, llegamos en mayo, llegué con otro amigo de Tlaxcala. En mayo actualmente pues no hay ingreso casi en ninguna escuela en México, pues llegamos en mayo, bueno, llegamos en abril, nos dieron 15 días para presentar exámenes, pasamos e ingresamos en mayo formalmente a la escuela. Obviamente no había trámite de beca, entonces pues tuvimos que aguantar ese periodo de tiempo, pero eso también nos permitió poder aprovechar la visita de algunos doctores que eran en ese momento extranjeros, que estaban aquí en Cinvestav, y que obviamente tienen otra visión totalmente diferente. Me acuerdo muy bien de Joseph Kolar, que nos dio todo lo que es la parte de teoría de compiladores, que ya la traíamos desarrollada por parte de la universidad, pero aquí fue, pues no simplemente estudiar gramática, sino crear un compilador, por ejemplo, para Pascal, que en ese tiempo era uno de los lenguajes en boga, y no solo el compilador, sino también el ligador, el cargador. Entonces todo eso como que a uno le va haciendo conciencia de que la estructura de software no se ve o no debería de verse solo desde el punto de vista de que me siento a tirar líneas de código, sino todo lo que está detrás de esta estructura de software. Cómo puedo optimizar cosas que se vieron en otras materias de optimización algorítmica, y esa oportunidad de tomar clases con estos doctores nos dio también ahí ciertas vitaminas que después pudimos aprovechar y nos dimos cuenta de que realmente eran muy relevantes. Llegué y quien me acogió como su alumno fue el doctor Chapa. De hecho, a él lo considero mi tutor y mi guía en muchas decisiones que tomé como estudiante y después ya como profesionista. Todos los investigadores que estaban aquí, también aprendimos muchísimo de todos. Me acuerdo mucho del doctor Morales, que lo primero que nos dijo: ¿eres de la UAP? Sí, doc. Entonces ya sé lo que debo de ponerte a ti como prácticas. O sea, no te voy a poner cosas simples porque esas ya las viste ya. Entonces vamos a poner cosas un poco más complejas. Y pues lo primero que hace uno es asustarse, me va a reprobar, ¿no? Pero ese tipo de cosas son importantes y relevantes. Colegas, porque conocía muchísima gente, Francisco Durquijo, José Luis, el doctor Jucruz. Hay muchos amigos que de alguna manera me permitieron crear estos clústeres de intercambio de ideas y de conocimiento, que también nos permitieron ver otras visiones de lo que se estaba haciendo, pues no solo aquí en México, sino en California, por ejemplo, con Michael Bauer o con Miguel Guicasa, seguramente todos han escuchado de él, que no de manera directa, pero sí a través de un puente que es Surquijo, podíamos tener una comunicación y podíamos ver o vislumbrar hacia dónde pensaba él que se estaban moviendo las cosas. Algo importante aquí en Cinvestav es que vimos que las áreas de oportunidad pues realmente eran variadas. Está el departamento de matemáticas, que de alguna manera ocupa matemáticas con la etiqueta de computacionales. El laboratorio de microbiología, que anteriormente lo dirigía la doctora Jovita, la maestra Jovita. Pero todos esos conocimientos de áreas alternas, física ni se diga, actualmente tenemos algunos proyectos con física de aquí en Cinvestav, todo ello nos permitieron ver que realmente las aplicaciones y desarrollos tecnológicos desde el punto de vista computacional, pues no simplemente era hacer sistemas de administración, de información, o sistemas con ciertas características, ya sea para web, móviles y demás, sino que realmente podían encontrar su nicho casi en cualquier área. ¿Sí? Y en su momento tomé clases de IA con la doctora Ana María, y créanme que muchas de las cosas que se trabajaron estaban totalmente adelantadas al tiempo en el que las vimos. Actualmente todo lo que sale en algún momento lo revisamos, y lo revisamos no solo en el salón de clases, sino que nos llevaba, por ejemplo, al Hospital Juárez para probar sistemas expertos que habíamos desarrollado y habíamos construido, sobre todo en la parte de reglas, consultando a doctores con cierta especialidad. Bueno, y después no era pues probarlos aquí como
o en la universidad que eran pruebas de salón, sino nos llevaba con los doctores, tenía ahí un paciente y las preguntas y las consultas pues eran conforme el sistema las iba lanzando, y los resultados se comparaban contra lo que el especialista en ese momento de alguna manera a lo que llegaba el especialista. Entonces todo eso creo que fue formando de alguna manera este tipo de trabajos. Y todo esto pues nos permitió tratar de acrecentar un poco la creatividad que de niños perdemos cuando pasamos a la edad preadolescente y adolescente, pero ese tipo de cosas de ver que lo que hacemos no solo tiene que ver con cuestiones de sistemas de administración de la información, sino con otras, empezó a crear esa semilla de que, ok, pues yo puedo proponer cosas sabiendo que hay más elementos que se puedan tomar y estructurar. Y tuve la oportunidad de formar parte del grupo que empezó UPITA. Empecé con 10 horas, pero fui profesor, fundador de la escuela. Ahorita ya tiene casi 30 años, en el 2026 cumple ya 30 años de existencia. Y no lo digo yo, sino las estadísticas, es la escuela más importante de todo el Politécnico. Desde el punto de vista de las 5 carreras que actualmente se están impartiendo. Cuando escuchamos el concepto de laboratorio virtual, pues nos imaginamos unas gafas Oculus o cualquier otro tipo de gafas, y la posibilidad de poder estar en un ambiente generado digitalmente de manera completa y que podamos interactuar. ¿Sí? Solo que esta interacción pues está limitada porque utilizamos básicamente los mandos que vienen con esas gafas. O sea, no tenemos realmente la libertad de poder utilizar las manos para tomar estos elementos digitales. Bajo esta estructura, pensando que se pueden hacer muchísimas cosas, hablando computacionalmente, hablando de procesos de simulación, hablando de creación dinámica de esquemas visuales, fue que se creó en la planta de arriba, de hecho todavía está, pero ahorita no está funcionando, el Video Wall. Créanme que ese fue el primer centro de cómputo de alto rendimiento de todos los investigadores. Y fue armado por 3, 4 estudiantes que en ese momento estábamos. No sabíamos ni lo que hacíamos, teníamos esas ganas de hacerlo. Nos entregaron ese espacio, nos dimos a la tarea de toda una noche, incluyo a Fabio Montoya, que era nuestro visionario en la parte de Mac. Se hizo la limpieza total, se hizo la instalación, y ese fue el primer acercamiento que realmente teníamos con poder establecer mecanismos de visualización de alto rendimiento. Tan es así que se ocupó como laboratorio de un programa que temporalmente estuvo, que era de diseño interactivo, diseño de manufactura interactiva. Fue un programa que se organizó junto con Francia y solo estuvo alrededor de 3 años funcionando. Pero este laboratorio se ocupaba para hacer, por ejemplo, diseños cooperativos. Una persona aquí y una persona en Francia cooperando de manera simultánea. En ese momento teníamos las primeras versiones de Oculus para que de manera cooperativa pudieran estar manipulando bloques y algunos elementos gráficos que eran primitivos, pero ya permitían, utilizando estos esquemas de multiplayer que tienen casi todos los motores de render, y nos permiten hacer este tipo de cooperación. Bajo estas ideas fue que empezamos a desarrollar esquemas de programación totalmente visual. O sea, sentíamos que la programación no iba a ser directamente solo sentarnos y codificar, sino podía haber capas más arriba, más abstractas, que ya tuvieran bloques predefinidos que me permitieran agilizar estos procesos dentro de cierta área de conocimiento.
y esto dio origen a un área que se estuvo trabajando en los 90s, que fue lenguajes visuales, y que actualmente está de boga y casi todos los que hacen desarrollo para iniciativa privada utilizan. Tienen flujos, tienen recuperación de información, tienen inyección de información, tienen a veces hasta generación dinámica de pruebas de concepto para sistemas que han sido liberados. Entonces todo esto fue concebido en ese tiempo, hace ya casi 30 años, y realmente este fue, desde mi punto de vista, el acercamiento al primer laboratorio virtual que se desarrolló. Pero ¿cuál era la premisa aquí? Pues que necesitamos algo físico, porque si no, se quedaba como un sistema de experimentación numérica o un sistema de experimentación para base de datos. Y la conexión aquí fue con el laboratorio de microbiología, que eran los responsables de administrar toda la colección microbiana de México. Era una colección donde tenían información de las cepas en una base de datos, pero físicamente tenían las cepas en el laboratorio. Entonces la idea que en su momento platicamos con la maestra Jovita, que era la responsable de esa colección, era ¿por qué no instalamos una cámara? Y si un investigador quiere saber cómo va la evolución de una de las cepas que encargó el laboratorio, pues existe un robot que se ubique sobre la cepa y el investigador pueda ver la cepa en tiempo real, ¿sí? O puede haber un video a velocidad alta de cuál ha sido la estructura de crecimiento de esa cepa. Entonces, cuando nosotros vimos esa posibilidad, fue que realmente decidimos establecer la primera propuesta de laboratorio virtual para ese laboratorio. Y esa propuesta como tal la presentamos en el Congreso de Apple del 2007, por eso me traje la playera del 2007. Y fue el único año, bueno, fueron 2 años, pero el único año, o el primer año, donde Apple en su conferencia de desarrolladores abrió un área especial para ciencia. Entonces cualquier proyecto que tuviera que ver con desarrollo científico y obviamente que utilizara estructuras y plataformas de Apple podía ser propuesto. Y nosotros teníamos el video wall, teníamos la red, casi todo el grupo desde ese tiempo trabajamos con Mac. Primero Mac de escritorio. Hace un rato vi una reliquia que tiene el doctor Morales ahí en su cubículo, y básicamente con esas máquinas trabajamos. Sin embargo, todo el esquema de trabajo que en algún momento Steve Jobs estableció sobre la facilidad de construir sistemas basados en componentes fue lo que nosotros retomamos y utilizamos para implantar este tipo de soluciones. Nos aceptaron el proyecto, fuimos como pude, fui a San Francisco, recibí aquí el apoyo de casi todo el grupo. Hagan cuenta que solo llegué con el pasaje y para comer un día. Pero aquí Paco de Urquijo, Fabio Montoya, el doctor Urcerillo y algunos otros amigos pues hicieron vaquita, y en algún momento pues ya me llegó dinero allá. Logré que el administrador del área de ciencia me diera un boleto libre, obviamente con todas las comidas y los accesos sin restricciones. Entonces lo que me llegó después de vaquita, pues después fui a Cupertino y compré souvenirs para traer, como no tienen idea. Pero fue realmente el primer laboratorio virtual concebido como tal, obviamente desde mi punto de vista. Pero si revisamos la nomenclatura y los conceptos actuales, realmente a eso queríamos llegar. Entonces bajo esas ideas fue que empezamos pues a ver qué se puede hacer. Sí, o sea, realmente eso que les comenté es esto. Obviamente las imágenes se ven más bonitas, pero básicamente esto es a lo que nosotros pretendíamos con la propuesta de desarrollo. Una herramienta que me permitiera saber, sin tener conocimiento de cómo sembrar una cepa, de cómo fragmentarla, de cómo hacer pintura para resaltar ciertas propiedades, de cómo hacer conteo,
yo pudiera hacer ese estudio. ¿Por qué? Porque aparte de esto, visión artificial no solo se desarrolló hace 3 años cuando explotó la IA, sino ya tiene N cantidad de años. Entonces, ya hacíamos visión artificial, por ejemplo, para detección de contornos, para hacer conteo celular. Entonces, hay varias cosas que de una u otra manera, integrándolas, nos permitían realmente darle potencia a este tipo de trabajos. ¿Qué necesitamos para implementar realmente un laboratorio virtual y no solo tener una vista virtual a través de algunas gafas? Primero, el contexto. El contexto debe estar bien establecido. ¿Sí? Si lo voy a aplicar a medicina, ¿a qué área? ¿Al quirófano? Si lo voy a aplicar a un consultorio médico, si lo voy a aplicar a una tienda de modas, por ejemplo, si lo voy a aplicar a un laboratorio de nanotecnología como el que tiene Politécnico. Entonces hay que definir exactamente ese contexto. Y hay que definir las metas, porque no podemos pensar en un super laboratorio y no terminar nada de lo que se está planteando. Entonces establecer bien esas metas. Todos los laboratorios tienen instrumentos, entonces, bueno, dentro del contexto que estamos planteando, ¿qué instrumentos son los que vamos nosotros a virtualizar? ¿Sí? Y después, ¿cómo controlar esos instrumentos? ¿Sí? Para no controlarlos con los mandos. De hecho, ese es uno de los retos. O sea, yo quiero tener la posibilidad de estar en un laboratorio, acercarme a algo que parezca un microscopio, y cuando me agache, pues ver por el visor la información de imagen que tengo en ese microscopio. Y si quisiera cambiar la muestra, pues simplemente le pongo otra tarjeta, que se imaginan bien son tarjetas RFID para uno de los proyectos. Entonces yo quito una tarjeta, pongo la otra y todo el esquema cambia dinámicamente y ahora carga esta. ¿Sí? Y ahora quiero hacer un zoom, pues puedo hacer un zoom visual sin problema. ¿Sí? Pero si quiero zooms más complejos, pues también los puedo hacer. ¿Por qué? Pues porque puedo tener imágenes, N imágenes almacenadas. O sea, lo que me interesa es que quien use el laboratorio sepa las ventajas que tiene de utilizarlo y todas las herramientas adicionales que se pueden instalar. ¿Sí? O sea, no voy a aplicar una tintura, pero sí puedo aplicar una técnica de visión para simular que se aplica una tintura. Puedo hacer una detección de bordes, puedo hacer un conteo celular, puedo hacer realmente lo que quiera. ¿Por qué? Porque las técnicas actuales de IA me lo permiten. Entonces no voy a desarrollar o no voy a gastar en un laboratorio real, si lo puedo todo hacer de manera virtual, pero permitiéndole a quien los esté usando ese laboratorio virtual, pues interactuar con estos instrumentos. Y obviamente cada instrumento tiene sus propias formas de control. También necesito saber qué efectos colaterales debo demostrar en el ambiente con lo que estoy haciendo en ese entorno. Porque una cosa es tener un esquema virtual estático y otra es que realmente suceda lo que yo esperaría que sucediera. Por ejemplo, si tiro un vaso de agua, pues debe haber un derramamiento, pero ese derramamiento pues no solo es tirar el agua, sino hay que meterle toda la física de fluidos dentro de ese derramamiento, y después la caída y el tipo de líquido que es y cuánto va a salpicar y cuánto se va a extender. Y aquí una fortuna es que Unity y Unreal como motores de render pues tienen definidas ya la mayoría de las físicas para casi cualquier fluido que tengan. Entonces básicamente es aprovechar todo eso e integrarlo en una solución. ¿Sí? Y todo esto tiene que ver, lo que acabo de decir, con los modelos matemáticos y físicos ligados a los instrumentos, su manipulación y los efectos colaterales que se deriven. ¿Sí? Y cuando hablamos de estas formas de interactuar, pues vemos que realmente la evolución esta que se ha tratado de documentar nos lleva a lo que actualmente son las NUI. No sé si todos
ubican el concepto de Natural User Interface. Bueno, todos lo han hecho. Cuando ya se comunican con el teléfono a través de voz, realmente estamos ocupando una característica de NUI. Para quienes jugaron voleibol con el Kinect del Xbox, pues estaban utilizando realmente una característica de las NUIs. Y entonces la tendencia es precisamente ir sobre NUIs. Yo tengo un sistema, tengo un ambiente virtual, pues lo voy a controlar como lo hago si estuviera en el ambiente real. ¿Sí? Si quiero subir ¿cómo hacemos el zoom en los microscopios convencionales? Pues moviendo unas perillas. Bueno, ¿cómo lo simulamos en un ambiente real? Pues sí, tengo un microscopio de cartón y le puse unas perillas que son unos potenciómetros, y ese potenciómetro me da el nivel de zoom que estoy aplicando. Pero eso lo puedo mandar a mi servidor y el servidor cambia ya lo que estoy viendo actualmente en las gafas. Entonces realmente es como rebuscar todo lo que actualmente sucede y hacemos, pero fundamentándolo en esta tendencia. Bueno, esto resume lo que acabamos de comentar. ¿Alguien llegó a ver Sentencia Previa? ¿No? Bueno, les recomiendo que la vean. Ya tiene muchos años, tiene alrededor de 20 años, pero fue el proyecto que dio origen al Kinect, por ejemplo. El grupo de investigadores que hicieron todo el desarrollo de la parte de cine para esta película, después crearon una empresa y esa empresa creó lo que es Kinect. Bueno, digamos que sobre el esquema de Xbox. Entonces realmente esta es la primera forma de manipulación de imágenes. Realmente está como un escenario forense y toda la manipulación es a través de manos. ¿Sí? Quiere tirar algo a la basura, simplemente lo agarra y lo avienta, asumiendo que hay un cesto por allá, y el elemento se borra de lo que es el esquema. Quiere descartar algo y hace lo que hacen los iPhone, por ejemplo, lo sube y ya con eso lo descarta de la visión que tiene del ambiente. Bueno, y todo esto lo revisamos. Actualmente estoy dando las materias de multimedia y aplicaciones distribuidas en UPIT. Bueno, pues es una, digamos que tarea ver hacer un pequeño resumen de la película. Otra es la de Contacto, no sé si la han visto, una derivada de un libro de Carl Sagan. Bueno, esa también tienen que hacer un estudio. Y otro elemento que también actualmente estamos considerando como parte de los retos a futuro son estas mesas. No sé si alguien... Fue un proyecto que nació libre y después lo tomó Microsoft y le llamó las famosas Reactables. Pero todo esto trabajan sobre una estructura libre que se llama Reactivision. Y básicamente lo que pretende es que una de estas mesas, obviamente sin la tapa y con un cristal biselado, se convierta en una mesa interactiva. Y es simple, o sea, abajo hay un proyector, hay una cámara, hay luces infrarrojas y el mismo motor de Reactivision es el que detecta marcas. Esas marcas que están ahí son marcas fiduciales. Hay una colección de 256 y uno puede hacer lo que quiera con ellas. ¿Sí? En este caso, apoyamos a un grupo de estudiantes de un tecnológico y ellos hicieron mesas para cafeterías. O sea, llegaban a una cafetería, no me acuerdo cómo le llaman, no es el barman, pero llegaba y ponía un barista, llegaba con su servilletero y lo ponía sobre la mesa. Y el servilletero activaba un menú para que ustedes pidieran a través de la mesa lo que querían tomar.
y después ya llegaba con sus bebidas. Por ejemplo, el de allá suponemos que es un cappuccino y el de aquí es un espresso. Pues abajo tenían la marca fiducial, entonces cuando las ponía, pues ya activaba todo su... Entonces, ese proyecto ganó el primer lugar en un concurso de creatividad nacional organizado en Chihuahua, también hace ya muchísimo tiempo. Pero fíjense, y eran estudiantes que al principio no sabían nada. De hecho, los tuve aquí en Simvestab, los tuve 2 meses con este proyecto. Y al final, casi todos se quedaron a trabajar aquí en México, pero en general fue muy importante. Todos han visto estas pirámides invertidas para tener ahí algo que parece un holograma. Bueno, también esto es parte de las soluciones y retos. Esto es común ya incorporarlo, todo lo que es manejo de voz. De hecho, la tendencia actual es First Voice. Cualquier cosa que hagas debe ser administrada o controlada por voz. Anteriormente era First Mobile, y eso quiere decir que lo que hicieras debería de verse bien en un teléfono. ¿Sí? Entonces, incorporar estos elementos es importante. Y de aquí, lo de realidad virtual, lo de realidad aumentada y realidad mezclada son elementos típicos que se incorporan al esquema de trabajo de laboratorios virtuales. ¿Sí? Valoramos mucho tiempo los Leap Motion Controller, no sé si alguien los trabajó. ¿Sí? Elementos que no eran muy caros, que permitían detectar ambas manos, la palma y el dorso, los dedos, todas las falanges. Tenían JSONs que tenían toda esa información y con esa información podían hacer pues realmente lo que se quisiera. Bueno, todo eso también se ha evaluado y se ha en algún momento utilizado. Hasta estos, ¿alguien todavía le tocó ver estos? Bueno, pues una de las prácticas de la materia multimedia es que cada estudiante tiene que generar una vista estéreo, debe de hacer sus lentes. ¿De qué colores son los? Azul y rojo. Y tiene que diseñar sus lentes y hacemos un concurso de cuáles son los lentes más bonitos y lo premiamos con un punto extra al final. Y el último concurso ganó unos lentes de Luna Lovegood. ¿Alguien ve Harry Potter? De Luna Lovegood. Bueno, pero aquí empiezan realmente los primeros resultados. El comprar y utilizar gafas de realidad virtual es caro, resulta caro. Aunque las Oculus ya bajaron, en la segunda versión ya bajaron mucho, es complicado. Entonces, lo que empezamos a hacer es generar algunos proyectos de ingeniería para desarrollar esquemas de proyección en los lentes basados en reflexiones. Entonces este se coloca en uno de los lados del lente y realmente lo que se está proyectando lo está viendo en uno de los lentes el usuario. Este proyecto inicialmente mostraba datos como la hora, fechas y cuál era el clima. Y después, por sugerencia de Paco Murquijo, crear algo así como un microkernel gráfico. O sea, ya no me interesa tanto que despliegues esos datos, sino que ahora yo pueda crear y desplegar lo que quiera. Pues ahora puedo desplegar texto, ahora puedo desplegar imágenes en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Entonces eso crea un microkernel gráfico. Y todo esto heredado de lo que en su momento fue X-Window como sistema gráfico en red. ¿Nadie? Sí, ya estoy muy viejo. Hagan de cuenta, en arquitecturas Unix, todo lo que se manejaba en términos de graficación era a través de la red.
muy pocas cosas eran generadas on-site. Entonces uno podía generar un elemento y mandarlo a alguna terminal. Y para eso ocupaban un protocolo totalmente gráfico, donde el que recibía básicamente interpretaba ese protocolo y hacía la graficación. Estas fueron otra aproximación. Esta fue para realidad mezclada. Pero estos contextos realmente son los que nos permiten ver que estamos en el camino adecuado. Y el primero tiene que ver con comercialización de productos. ¿De qué manera yo puedo establecer un mecanismo para que una persona pueda interactuar con una proyección, dándole la sensación de que es una proyección en 3 dimensiones, cuando en realidad es una proyección en 2 dimensiones? Y que pueda detectar que estoy tratando de ver desde varios ángulos esta vista. Entonces, básicamente detección del rostro, ubicación de lo que sería la parte del tabique, y en base a eso hacer la orientación de todo el esquema de trabajo. Y estamos, bueno, siempre nos dicen así, pero casi a punto de presentarlo precisamente con Coca-Cola. O sea, la idea es en un centro comercial tener una pantalla de ese tamaño, que cualquier persona que se pare enfrente de ella, el sistema de cámaras lo detecte y lo marque, y después todo el seguimiento sea con esa persona. O sea, si yo me muevo hacia aquel lado, cambia la vista hacia aquel lado; si me hago hacia arriba, hacia abajo, todo cambia de esa forma. Entonces esto, como se hace directamente con la cara, quitó lo que la primera versión tenía como unos lentes con marcadores infrarrojos. Tenía 3 marcadores que formaban un plano, y ya con esto es el rostro lo que se detecta. Después tuvimos la fortuna de conocer al presidente del Grupo Topos de la Ciudad de México. Nos comentó que ellos estaban involucrados con lo que son capacitaciones para la utilización del extintor, ya sea en casas, en escuelas o en la iniciativa privada, y nos pidió que de manera colaborativa hiciéramos un sistema de realidad como mezclada, donde una persona con un proyector y con unas gafas se enfrentara a situaciones de peligro y que tomara decisiones, por ejemplo, de qué tipo de extintor debería de utilizar dependiendo del peligro o dependiendo del fuego, y después lo utilizara y tratara de extinguir ese fuego. Y eso dio origen a este sistema. Hay un incendio en una mesa. Debemos elegir un extintor y apagar el fuego. Así funciona este software de realidad virtual, creado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Nosotros hicimos estudios y se sabe que el cerebro entiende que está pasando por una situación real. Por más que tengamos un entorno virtual, el cerebro lo toma como que está pasando algo realmente. La idea de capacitar de esta manera es economizar en adiestramientos y evitar la contaminación generada por los químicos de extintores reales. Hablamos de potasio, hablamos de dióxido de carbono. ¿Qué significa? Son costosos también debido a traslados. Se necesita una logística. Se necesita llevar a las personas a donde se puede realizar un incendio controlado. De esta manera se pueden capacitar en distintos tipos de incendio. En este caso, nuestro supervisor puede configurarle algún escenario donde va a haber alguna clase de fuego, algún incendio,
algún tipo de fuego al cual se tiene que combatir. Ahora el estudiante debe decidir qué tipo de extintor elegir. De acuerdo a la teoría que recibió de manera virtual, hay extintores de acetato de potasio, de dióxido de carbono, de espuma y de polvo químico seco. En este caso, puede acercarse para ver el etiquetado, saber qué extintor puede ser el adecuado para combatir esta clase de fuego lo más rápido posible para que el tiempo de reacción sea mínimo, quitar el seguro, hacer un disparo de prueba y finalmente interactuar con el extintor. Por ejemplo, lo podríamos ver si utilizamos un extintor inadecuado en una toma eléctrica. Nos electrocutaríamos. El proyecto está en sus etapas finales de desarrollo y se espera que las capacitaciones sean dirigidas a todo público, pero en especial a dependencias y asociaciones dedicadas a la protección civil. Rodrigo Álvarez, Fuerza Informativa Azteca. Este proyecto ya tiene un acercamiento con un elemento físico, que es el extintor. De hecho, fue el primer acercamiento real. Anteriormente habíamos propuesto algo, una pantalla como esa, que proyectaba un fuego y el extintor tenía un láser. Entonces realmente se hacía el barrido con el láser. Bueno, el sistema atrás detectaba a través de cámaras el láser y si hacía el barrido adecuado, pues ya iba apagando el fuego. Aunque no lo crean, ese proyecto del láser, no lo puse, no encontré el video, ganó el premio a la innovación tecnológica de una organización que se llama ILAN, que es la Red de Cooperación Israel-Latinoamérica para proyectos de innovación universitaria. Y pues nosotros no pensábamos que fuese a ganar. Ganó y hubo mucho bombo y platillo, pero realmente el core de esa solución pues no era tan complejo, por ejemplo, como esta. En esta ya hubo mucho trabajo con respecto a diseño y demás. Nuestro siguiente reto, lo que hablábamos del microscopio. Se acercaron 3 alumnos, me comentaron que habían estado hablando ya con la Escuela Superior de Medicina y fue en tiempo de pandemia, que ellos necesitaban de alguna manera pues darle herramientas a los estudiantes en ese momento y sobre todo darles herramientas porque en la escuela había algunos microscopios que habían dejado de funcionar y salía más caro comprar el microscopio o arreglarlo que comprar unos óculos, por ejemplo. En ese tiempo estaban como en 6,000 pesos. Entonces, esto permitió que desarrolláramos este proyecto. Esto no tiene audio, ¿sí? Pero básicamente es trabajar con un microscopio de cartón. Tiene un lector de RFID donde se pueden colocar tarjetas. Cada tarjeta está asociada a una muestra o N muestras. Tiene unos controles para hacer el zoom y también esos controles van a la parte del servidor y el servidor se encarga de hacer los ajustes y cambios. Ese es el microscopio de cartón. Esas son las vistas de zoom que hay. Y aquí lo interesante es que lo probamos con estudiantes de la escuela. Y aquí no solo era pues probarlo, sino después tenían que contestar las prácticas, por ejemplo, de microscopía de la materia, de laboratorios clínicos. ¿Sí? Estos 3 estudiantes siguen trabajando con la escuela de medicina, ya tienen el registro de patente de este proyecto. Entonces, este fue, digamos que el segundo nivel de realmente pensar en un laboratorio virtual. Acuérdense, para hablar de virtualización no solo es que lo vean en un esquema de 3D, sino que físicamente puede interactuar. ¿Sí? Quitando los mandos, porque los mandos, bueno, en el siguiente se utilizan los mandos, pero los mandos realmente es una limitante, es como manos de tijera, el botón, que básicamente es como tener unas tijeras, no puedo hacer lo que debería de poder hacer. Por ejemplo, tomar este vaso, voy a tomar y que en el ambiente virtual pues ya lo vea yo. ¿Sí? Y si lo abro y lo empiezo a regar, obviamente
En alguna parte debe decir que tengo agua, la capacidad y demás, pero si lo empiezo a regar, en el ambiente virtual debería de ver cómo se está regando el líquido. ¿Sí? Y ese es uno de los retos. Bueno, y aquí como este también lo propusieron para este concurso de ILAN, y tenía que ver con sostenibilidad. Aquí no tuvimos tanta suerte, pero básicamente lo que nosotros propusimos con este proyecto fue una alternativa a utilizar los esquemas tradicionales de enseñanza y sobre todo tratar de mejorar de manera eficiente el aprendizaje de estudiantes de la Escuela Superior de Medicina. Y es cartón, ¿eh? En su tesis está la plantilla, o sea, pueden ir, sacarla, armar todo esa plantilla. Actualmente ya lo tenemos en una impresión 3D, pero básicamente es lo mismo. ¿Sí? Y el siguiente, que digamos que es el siguiente nivel de complejidad, se desarrolló en colaboración con el Laboratorio Nacional de Nanociencias, que está ubicado aquí en Politécnico. Es un laboratorio con CONACYT. Ellos tienen uno de los pocos cuartos limpios para construir semiconductores, y nos pidió el doctor Norberto Hernández, que es jefe de una de las áreas, que cooperáramos con ellos para desarrollar un sistema que le permitiera a él entrenar a gente antes de que pudiera ingresar al laboratorio, así como un preentrenamiento. La razón: cada hora de estar dentro de ese laboratorio son 6,000 pesos. Entonces, pues para alguien que quiera certificarse en ese laboratorio, pues sí tendría que invertir mucho dinero. Pero en este caso toma el entrenamiento de las horas que sean con este ambiente virtual y posteriormente solo paga las necesarias para certificarse dentro de ese laboratorio. Y se van a dar cuenta que la complejidad cambia radicalmente. Aquí se puede registrar. Aquí se hizo un mapeo 1 a 1 de la estructura física del laboratorio y la estructura virtual de lo que se tiene aquí en este ambiente. No sé por qué no se pasó la voz, pero básicamente así como está el laboratorio físico. Tienen que entrar a la zona donde van a descontaminarse, donde se ponen trajes, tienen que abrir esas puertas, tienen que descontaminar la parte de pies y demás. O sea, esa visita, lo que tienen es lo que hay físicamente en el laboratorio. Este proyecto ganó el premio a mejor software de todo el Politécnico el año pasado. Y el diseño de todos los componentes fue de 1 a 1 contra el laboratorio real. Sí, está armado por etapas y cada etapa se muestra con una iluminación de ese tipo. Por ejemplo, ahí es una oblea de silicio tal cual. Ese es el laboratorio físico, el que está abajo, y ese es el laboratorio virtual. Y las actividades que hace un investigador en el laboratorio físico son las mismas que puede hacer en el virtual. Solo que el sujetar cosas las hace con los mandos. Por eso les comento que ese es un reto, o sea, quitar los mandos y realmente utilizar las manos, que ya está disponible detectarlas en la versión actual que tienen los óculos y que tienen las otras gafas, que no las hemos utilizado por la diferencia de precios. Hay una diferencia muy grande en precios. Y estamos buscando a ver quién nos financia más. Entonces, fíjense, todo lo que se hace aquí, ahorita va a ser todo el tratamiento completo.
todo lo que se hace virtualmente es lo que tiene que hacer en el laboratorio físico. Sí, y obviamente aquí pues se preparan los espacios tal cual, uno a uno, del físico y el virtual, y obviamente donde estamos pues está totalmente vacío. Sí, pero la idea es tener mesas y que las mesas tengan unas pinzas, y a lo mejor no tener todo el equipo caro ese que está ahí, sino tener elementos que sean como de utilería, pero que en el ambiente virtual funcione como si fueran reales. Entonces eso abate costos y preserva la capacidad de aprendizaje de estos usuarios. Acuérdense que la memoria muscular y visual se preserva. Entonces ya lo hice 20 veces en el virtual, pues cuando llegue al real, pues va a decir, pues casi es lo mismo, entonces ya estoy entrenado para hacer ese tipo de manejo. Y todo así, de hecho, se armó, esto se hizo en Unity, se armó un esquema secuencial donde el usuario tenía que seguir cada una de las fases marcadas como parte del entrenamiento. No podía brincarse ninguna fase. Y eso que está haciendo ahí de cerrar, se hace en el real, tal cual. Y aquí las vistas que tiene, igual se hacen ahí en el laboratorio. O sea, yo establezco ya el esquema de estudio para hacer la validación de calidad final y las puedo revisar directamente en esas pantallas que muestran vistas a detalle de esa UDE. Ahí es algo así como un contenedor. Bueno, la idea es tener un contenedor real y vaciarlo. O si tengo un spray, pues también un spray real y vaciarlo. Entonces todo eso lo está haciendo, pero con las manos. Y obviamente se le puede caer la OVEA. Con lo cual, pues ya, el experimento se anula y tendría que empezar uno nuevo. ¿Sí? Pero la ventaja es que pues, no está gastando realmente material. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la parte de extintores. La carga de 30 segundos de cada extintor cuesta en promedio de 600 a 700 pesos. ¿Sí? Sin embargo, puedo hacer 100 pruebas con el ambiente virtual de extintores y no gasté nada más que lo que consuma energéticamente. ¿Sí? Y hay por ahí otras que se están trabajando bajo la normas mexicanas, por ejemplo la de cómo cargar elementos en tiendas de autoservicio, o sea, cómo los que están ahí trabajando deberían de cargar, porque deben de estar certificados bajo cierta norma mexicana. Bueno, ya tenemos un sistema que utiliza el Kinect, sobre todo las cámaras del Kinect, para saber que se agachan en una posición donde la espalda está recta totalmente, haciendo una perpendicular contra el piso. Entonces hay varios de esos elementos que estamos tomando en cuenta para hacer este tipo de trabajos. Y lo último, actualmente estamos trabajando con la Agencia Espacial Mexicana y lo que pretendemos aquí es instalar la primera estación espacial análoga en México. ¿Qué es una estación espacial análoga? Pues una estación espacial donde un
astronauta que está en la Tierra puede llevar a cabo los experimentos que en algún momento va a hacer en el espacio. Y puede capacitarse y puede experimentar sobre todo la parte de aislamiento, que es el principal problema para las personas que viajan al espacio. Entonces, este laboratorio virtual, entre comillas, que estamos construyendo, va a tener unos como, ¿qué serían? Como visores psicológicos basados en cámaras y en micrófonos que van a estar evaluando el grado de estrés y ansiedad de quienes estén en esa estación. ¿Sí? A nivel mundial, esas estaciones tienen entre 7 y 10 tripulantes. Entonces la idea es que este sistema, aparte de que les dé las facilidades físicas y virtuales para entrenarse antes de que vayan al espacio, también mida su grado de estrés conforme van pasando los días, conforme están comiendo lo que no están acostumbrados a comer, conforme pasan los días y no se han bañado. Entonces hay muchas cosas que indirectamente afectan esta estructura del pensamiento de ingenieros, de investigadores, de doctores y de cualquier persona que pretenda en algún momento participar en una misión en el espacio. Este es el último elemento que actualmente estamos trabajando, y aunque fue renombrada la estación espacial, bueno, la Agencia Espacial Mexicana, y pasó a formar parte actualmente de lo que es la parte de telecomunicaciones en general del gobierno, para este proyecto aún sigue siendo la Agencia Espacial Mexicana. Y estamos trabajando con el gobierno de Aguascalientes, estamos trabajando, Politécnico está participando en este proyecto, y nosotros tenemos asignada esta parte de la IA que va a medir estrés y ansiedad, y toda la construcción del ambiente de laboratorio virtual como tal. ¿Cuáles son los retos? Si se dan cuenta, ahí como que está viendo algo. Bueno, la idea es que pues lo tome, así físicamente lo tome, y sí lo pueda ver, y a lo mejor le pueda hacer un exploit a lo que tiene aquí en la mano, pero que lo toque. ¿Sí? Y para esto pues estamos metiéndole todo lo que es la tecnología de IoT a estos elementos, para saber que ya fue tomado, cuál es su inclinación, si lo estoy agitando, cuál es la aceleración con la que lo estoy agitando, y todo eso alimente a la física y a los modelos matemáticos y físicos que están incorporados dentro de este ambiente virtual. Y el otro es, y muy ligado, pues es quitar el uso de las manos. O sea, sabemos que esa es una limitante, no me deja. Entonces, quitando eso y estableciendo esos marcos de referencia de contacto real, es lo que realmente nos iría a ir sobre la línea natural de las nubes. Conclusiones: todo esto es posible. Y actualmente lo estoy trabajando con estudiantes de ingeniería. Si alguien de aquí del departamento se interesa en colaborar con nosotros, créanme que siempre alguien de maestría como que tiene otra visión totalmente diferente, entonces se puede agregar al grupo de trabajo. Voy a empezar tal vez a cerrar algunas participaciones con el doctor Sergio Chapa ligadas al laboratorio, para tratar de ver si podemos rescatar todo eso que es hardware, pero todavía es rescatable. Hace un rato platicaba con el doctor Morales y me dice, ¿puedes resucitarlo? Y yo, pues sí, podemos, ¿no? Y se puede, porque acabamos de resolver un problema para Aeroméxico que tenía Minimax del 2010 para todos sus sistemas de proyección de publicidad que ven en aeropuertos, que ven en las oficinas de adiestramiento y capacitación. ¿Sí? O sea, nos bajamos hasta, si alguien conoce Mac, hasta Monterrey como sistema operativo, y de ahí pues pueden instalar Python, pueden instalar realmente cualquier cosa.
Y si no se pudiera Mac, pues instalamos Linux o cualquier otra cosa, pero la idea es recuperar de alguna forma lo que en infraestructura actualmente está detenido por una u otra razón. Si tienen preguntas, quejas, comentarios. Bien, muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Disculpa una preguntita. Este último proyecto, la verdad, me llamó mucho la atención. Sí. Y quería preguntarle cómo me podría comunicar con usted para pues, ver si nos podemos ahí unir. ¿no? Claro, aquí está mi correo. Y si tienen alguna red social o algo donde suban algunos, pues no sé, fotos, avances. Actualmente está controlado, o sea, hay un grupo que está de alguna manera controlado, porque aquí desgraciadamente para la agencia espacial se tuvieron que firmar, todos los participantes firmaron su convenio de confidencialidad. Ese es mi correo, todavía ME, no sé si alguien utiliza ME todavía. Paco. Y otra preguntita. Sí. Tengo alguien que está ahorita apenas iniciando la maestría de Sanas, no sé si la verdad le llama la atención. Él también podría agregarse a su grupo de trabajo. Claro. Sí. Sí, me mandan, nos ponemos de acuerdo, si quieren ir a UPITA, organizo ahí una reunión y ya les explicamos exactamente lo que estamos haciendo, dónde necesitamos de su apoyo y de qué manera podemos coordinar sin problema. Perfecto, muchas gracias. Sí, al contrario. Sí. Hola. ¿Han pensado, ya que están trabajando con la Escuela Superior de Medicina, han pensado trabajar también con otras áreas parecidas? Por ejemplo, en el departamento de morfología, Ajá. lo que me comentaban es que ya no permiten cadáveres en los anfiteatros y los estudiantes ya no pueden practicar con un cerebro real, por ejemplo, y están practicando con plástico. Entonces, el meter tecnología así, que sume más allá de nada más un plástico, sino ver inclusive con tipo Zooms todo el tema de Claro. conexión. Porque ahorita están sufriendo de eso y no saben qué hacer. Entonces, si podemos contactar, si han trabajado ya con la Escuela Superior de Medicina, pues poder implementar algo así para el departamento de morfología y poder tener... Sí, si tú puedes servir como vínculo y platicamos. Sí, yo conozco al director y a los Ok, sí. entonces, puede Sí, ser. sin problema. También, si quieren, nos ponemos de acuerdo por el Ok. Genial, genial. correo. Sí, adelante. Sí. De las manos, ¿han probado solo usar la visión por computadora, solo para hacer el traqueo de las manos? Sin el Kinect, sin esas cámaras de profundidad, porque pues ya hay herramientas de Sí, visión. se han utilizado para el mismo estudiante que hizo lo de la comercialización, esta de una vista en 3D, Ajá. utilizando ¿qué es? OpenCV ya hizo detección, solo que ahí tiene problemas de que no, a veces no detecta bien palma y dos. Pero por ejemplo ahí pues están, bueno, una biblioteca que está ahorita muy de moda es la de MediaTek. Esa detecta muy bien el cuerpo y hasta la rotación de la mano. Y esa está libre, es de Google. Ah, pues entonces yo creo que veríamos esa. También se quieren sumar. Y créanme que la visión que tienen ustedes como estudiantes de maestría ayudaría mucho a los estudiantes de ingeniería. Y al revés, también, a veces ellos nos ayudan a nosotros a seguir adelante con el desarrollo. Entonces también si quieren, y podemos crear un grupo, no sé, sin estar UPITA, donde estemos peloteando ese tipo de cosas y créanme que podemos crear o perfilar algunos proyectos que a lo mejor hasta a ustedes les sirvan como proyecto de tesis de maestría o de doctorado si hacen doctorado. Sí, por favor. Yo vi que ahorita todos sus puntos fueron como que en solitario, o sea, el adiestramiento tanto para esta parte de los extintores, sí. o lo que vimos en servicio, pero realmente en un ambiente o este tipo de cursos no siempre es en solitario, ¿no? Claro.
hablamos de que en un curso para un extintor se juntan 20, 30 gentes y se les explican. ¿No han pensado en integrar en algún momento como un multijugador, ¿no? O sea, más personas en un mismo ambiente para ver qué es lo que se sienta todavía más interacción, ¿no? Porque pues estamos muy padre toda esta parte de entrar al laboratorio, ver la representación como tal que hay, la comparación que hay, pero también normalmente en un laboratorio hay más personas. Claro, sí. O sea, no tendrás todo el laboratorio para ti, ¿no? Sí. Lo cual sería maravilloso para la mayoría, pero normalmente compartimos. Sí, ahí hicimos con Multiplayer y fue un proyecto derivado de aquí de un programa que era diseño interactivo de manufactura. O sea, ahí se generó un esquema de diseño y ahí estaba entrando, como había gente de Francia, era un programa con cooperación francesa, gente de Francia conectada con gente aquí en México, y obviamente se iban turnando en la selección de objetos y los espacios de trabajo. Pero solo en ese hemos probado la parte de multiplayer. Pero sí, sería genial. Y si estás aquí, pues creo que irnos por esa vertiente de multiplayer. Y créanme que sin problema se puede fundamentar lo que pide Sinvestap para tesis. O sea, hay muchas cosas desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista modelado que sustentan este tipo de trabajo. Gracias. Sí, a ti. Sí, por favor. Yo a veces he ido a UPITA y veo que tienen laboratorios de multimedia. La verdad que considero que dentro del Poli son los que más han trabajado con respecto a la parte de multimedia. ¿Crees que nos puedes platicar un poquito cómo es el laboratorio? Sí, tienen, de hecho todos los laboratorios tienen estaciones individuales con lentes que no son Oculus, son HTC, que de hecho son mejores porque colocan sensores en el techo y realmente permiten la ubicación de una persona en cualquier parte de ese espacio. Ahorita el problema que hay con esos laboratorios es que el hardware que necesitan es muy robusto, debe ser muy robusto. Son estaciones de trabajo muy robustas. Ahorita las que tenemos en el laboratorio en el que estoy, que es el de tecnologías emergentes, tenemos 2 Dell que son servidores, y por parte del laboratorio de nanociencias nos donaron una terminal que es armada, pero vuelan ahí las aplicaciones para vistas de realidad virtual. ¿Sí? Pero básicamente o tienes HTC o tienes Oculus. Ahorita estudiantes, los que están o los que hicieron el proyecto de extintores, ellos por sí mismos empezaron ya a hacer comercialización y de hecho compraron 8 lentes Oculus de la última versión. Yo en el laboratorio tengo solo uno y Nanociencia nos va a donar otro, pero básicamente esa es la estructura que se tiene con respecto a equipamiento. Las máquinas sí te dan lo que sea, para hacer diseño en Blender por ejemplo, sin problema con las máquinas que hay se puede hacer. ¿Sí? Y todo lo que sale, que mencioné aquí, lo de los visores estos personalizados y demás, pues eso como hay laboratorios de electrónica, tenemos contactos con el laboratorio de prototipado del Politécnico, donde hay impresoras 3D, hay escáneres 3D, eso nos facilita también este tipo de trabajo. Sí, gracias. Bueno, pues entonces déjenme terminar la sesión de hoy y le agradecemos a Noé su participación. ¿Tiene un cheque o algo? Bueno, entonces estamos en contacto. Gracias. Claro que sí, gracias, hasta luego, buen día.